Hola nuevamente, muy contentos de que hemos estado haciendo este análisis, esta revisión de la revelación de Jesucristo a través del libro del Apocalipsis. Un mensaje hermoso, un mensaje revelador que primeramente está centrado en la iglesia muchas veces ponemos el foco de presentarlo al mundo, que es el mundo el que está perdido, el mundo el que está equivocado, y la revelación de Jesucristo nos dice claramente, la revelación de Cristo es que la iglesia es la que tiene que volverse a Él. Es muy interesante. El mensaje del Apocalipsis es un mensaje urgente a las iglesias, a mirar su condición. Y lo lindo y hermoso es que el Señor Jesucristo les señala su condición, les dice qué deben cambiar y cómo deben experimentar esta situación. Y también les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cada una de las cartas, en cada uno de los mensajes a las iglesias, se va finalizando con este mensaje. Y hay promesas maravillosas en cada una de estas 7 iglesias. Dice que se les dará a comer del árbol de la vida, el cual estará en el medio del paraíso, por ejemplo. Al, al que vence también no experimentará la segunda muerte. A cada uno se le entregará una piedrecilla blanca, esta piedrecilla que está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino que aquel que lo recibe, a- de una manera metafórica que tú y yo recibiremos el nombre de Cristo en nuestras vidas. También se nos promete transformación y cambio. Al que vence también se le prometen vestiduras blancas y que no serán borrados del libro de la vida. Lo interesante es que, como bien habíamos dicho y hemos hablado en relación con el libro de la vida, hay iglesias que te dicen que cuando tú te bautizas, es cuando tú procedes al bautismo, serás inscrito en el libro de la vida. La palabra del Señor dice, a diferencia de lo que dicen las iglesias, la palabra de Dios dice que nosotros somos inscritos en su libro antes de que este mundo haya sido creado. Todos y cada uno de nosotros ya estamos de antes de la fundación del mundo inscritos en el libro de la vida. ¿Qué es lo que puede hacer el Señor? Es borrarnos del libro de la vida. Y como aparece en el mensaje de Sardis, lo que sí el Señor podría borrarnos si que nosotros no queremos vivir el arrepentimiento ni vivir la oportunidad de vencer tomado de la mano de Jesucristo. Dice que no borraré del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. También se le señala a las iglesias de que el Señor va a entrar con nosotros, entrará con nosotros, cenará con nosotros y además podremos reinar y sentarnos en el trono, en su propio trono. Es interesante también porque algunas de las iglesias cristianas hacen mención que nosotros solamente en una época histórica hacemos mención de una de estas iglesias. Pero cuando tienen que predicar un mensaje, cada una de estos mensajes que aparecen en cada uno de los mensajes de la iglesia, sí estas promesas aparecen.
Por eso, en este sentido, como bien te lo dije en una primera etapa, en una primera parte de los mensajes del Apocalipsis, estas iglesias, estas 7 iglesias representan la completud. Si bien es cierto, hay una iglesia que puede pasar más cercana al momento histórico que nosotros vivimos, cada una de estas iglesias representan la totalidad del cuerpo de Cristo. Porque hay iglesias que tienen la característica de Filadelfia, hay otras que tienen la característica de Teatira, de Éfeso, de Esmirna, de Sardis y de la Odisea. Quizás en este tiempo estamos viviendo una experimentación en la cual nos parecemos más a la Odisea, pero también a cada una de estas iglesias se nos promete algo esperanzador. Y puede ser que alguna de nuestras iglesias sí esté viviendo características de ella. Y así, al que venciere y guardare las obras que el Señor nos pone hasta el fin, nos dará la autoridad sobre las naciones. Pero quiero volver al tema que ya estamos citados. ¿Por qué introduje esta visión? Porque muchas veces el mundo cristiano pone más énfasis en Satanás, en las bestias, en los poderes que emergerán en el mundo y no en el triunfo de Jesucristo. En el mensaje anterior hicimos mención a ello. En el capítulo 12 hay 3 momentos. Dios y el Mesías vencen al dragón. Miguel vence al dragón. Y por último, que quizás va a tomar el camino más importante y lo que vamos a tratar de entrar más en ello, es que la iglesia también, la iglesia de Jesucristo, vence al dragón. Vamos a poner los énfasis principalmente desde el verso 3 en adelante, en esta segunda parte del mensaje introductorio. Y queremos hablar sobre este tema. Vamos a citar algunos versos bíblicos que se encuentran en otras partes de la Escritura para poder comprender de manera más clara este mensaje. Y quiero llevarte a otro libro de la Biblia que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 18, como un texto de introducción. Ya tenemos el texto base aquí del capítulo 12, pero quiero invitarte a lo que dice Hechos 26, 18. Y tú entenderás el por qué. Recuerda que la primera invitación que hice fue que leyeras el capítulo 12 completo para poder mirar la interpretación que estamos presentando acá. Dice. Capítulo 26 del libro de Hechos, verso 18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. ¿En quién es la fe, perdón? ¿Yo tengo que tener la fe? ¿O tengo que tener fe en la persona de Jesucristo? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Con este versículo de introducción quiero que podamos ver esta segunda parte del capítulo 12, en el cual vamos a tratar de hablar un poco más del perseguidor, el dragón. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor, ya estamos en una segunda parte del mensaje del capítulo 12 y te quiero pedir que nos des la comprensión, el entendimiento de mirar primeramente a ti. Si bien es cierto, en esta oportunidad vamos a tener que hablar del perseguidor, del dragón, que no sea el eje central,
tu enemigo, sino que seas tú mismo, Señor. Queremos poner el énfasis primeramente en que tú has vencido, en que tú has vencido a la muerte, aunque tú has vencido al pecado, que tú has vencido al dragón en tres oportunidades. Primeramente con tu Padre, en la segunda parte lo hiciste como Miguel y también como lo prometiste, has vencido a través de la iglesia. Señor, ayúdanos a comprender mejor este mensaje en la revelación que es tuya, Señor. Que el Espíritu, que tu Santo Espíritu, que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, a todo entendimiento. Y como claramente sabemos, el Espíritu no habla de sí mismo, sino que habla de ti, que nos pueda llevar a tu revelación, Señor. Todo esto lo pedimos en tus méritos, en tu ministerio, en lo que tú quieres compartirnos. Amén y amén. Amén. Bueno, en la oración también quise poner este énfasis porque a veces de manera equivocada y puede que me pase a mí, que te pase a ti, que le pase a tu denominación, a la mía, que terminamos poniendo más énfasis en la persona del perseguidor, en este caso, en quién es Satanás y no en el mensaje celestial ni en la revelación de Jesucristo. Por eso quiero que tengamos este pleno entendimiento, esta plena comprensión para no confundirnos. Pero tenemos que tocar el tema. No nos podemos eh, hacer los locos, como se dice vulgarmente, y desconocer aquí lo que la Biblia nos revela. Si bien es cierto, el libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, también aparecen algunas imágenes, aparecen bestias, aparecen este dragón, la serpiente antigua, como dice en el versículo 9 que es la serpiente antigua, a quien se le llama diablo, Satanás. No quiero caer en eso ni poner el énfasis en él, pero tenemos que mencionarlo para que podamos comprender mejor lo que el Señor nos quiere decir. Así que ya vamos a entrar de lleno con este punto. El dragón es un ser personal dotado de voluntades, sentimientos, inteligencia y con un objetivo claro. Como bien habíamos mencionado desde el inicio, es la persecución del Mesías y de la mujer que es su iglesia. La misión y el objetivo claro es perseguir al Mesías y a su iglesia. Hay 7 cabezas, 10 cuernos y en las cabezas 7 diademas, ¿cierto? Las 7 cabezas representan un poder que ejerce con gran autoridad de forma universal y que en este sentido es el Dios de este siglo, un Dios con minúscula, podríamos decir, eh, quien está dominando hoy día el mundo, Satanás. Los cuernos representan de manera simbólica la capacidad destructora. Jesús la llama, en este sentido, un homicida. Jesús hace esta mención. Voy a llevarte al capítulo 8 del libro de Juan, capítulo 8. Vamos a leer aquí lo que nos dice la palabra lo que nos dice de Satanás. En el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de sí mismo, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto está puesto
mensaje muy importante que está en en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 desde el verso 31 en adelante, que nos dice que la verdad os hará libres. La verdad. Y la verdad no es un concepto, no es una doctrina, no es una iglesia, es una persona y es Jesucristo. Entonces, como dijimos, el Dios de este mundo que tiene un poder limitado, ¿cierto? Es Satanás, que es el ladrón que vino para matar, robar y destruir, como dice Juan 10:10 también. La diadema es una especie de corona que demuestra el poder que el dragón en este sentido puede ejercer. Su influencia no se limita a un pueblo o una nación. Él posee sus súbditos en toda la tierra, por lo tanto tiene un reino, como bien dijimos en Hechos 26:18. El dragón es el enemigo de Dios, pero es un enemigo seductor. En el verso 4 afirma que su cola arrastra a un tercio de las estrellas del cielo, lanzándolas a la tierra. De una forma u otra aquí se hace una metáfora de lo que pasó en el cielo cuando Satanás inició la revelación, cuando todavía era llamado Luzbel o Lucifer, y esta revelación original hizo arrastrar a un tercio de todos los poderes angelicales. Al mismo tiempo seduce a los hombres y fue el protagonista de la caída de Adán y Eva en el Edén para tentar a nuestros primeros padres. Usó un disfraz eh, a través de la serpiente, el animal más bello de la creación, que era una serpiente alada, por eso se representa como el dragón. eh, y usó este disfraz, usó la contradicción, puso la duda en el corazón, ¿cierto? Y la manipulación y la contradicción con la palabra de Dios, usando lo que Dios había dicho, hace una interpretación diferente. Mira qué interesante cómo muchas veces el diablo usando la palabra del Señor nos puede confundir a ti y a mí. Y muchos predican y toman la palabra, dicen la verdad, verdad presente, y pueden estar tan confundidos en el Señor. O sea, por la manipulación de Satanás. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo mostrar a un Dios que condena cuando Dios es un Dios de amor, un Dios que quiere salvar a todos. Y muchos en una actitud exclusivista se creen por sobre las personas porque eh, han tenido un poquito más de entendimiento y un poquito más de luz. Y en este sentido lleva a la negación de la palabra de Dios, porque la verdad mezclada con un poco de mentira termina siendo una mentira. Y ahí está la exaltación del hombre muchas veces. Y en este sentido la seducción del hombre lo hace equivocarse. De ese simbolismo se aprende que Satanás es uno de los seres más poderosos e inteligentes creados. Seguramente, claro, después de Dios porque Jesucristo no es un ser creado. Seguramente el ser más perfecto, más inteligente y poderoso de la creación. Pero sucumbió en el orgullo, sucumbió en la presunción y en un misterio de iniquidad que no sabemos por qué quiso llegar y quiso creer, a pesar de su inteligencia, poder creer que podía ser igual a Dios, o más aún, más nefasto su pensamiento, de creer llegar a ser superior a Dios.
Y yo creo que en parte es lo que nos puede pasar a ti y a mí cuando miramos. ¿Por qué? Porque yo he sido muy insistente con este tema. Ni los ángeles vieron a Dios. Un querubín protector como Satanás. Seguramente Dios dijo, vean al Hijo, Él es Dios. ¿Y a quién veían? A Miguel, un ángel que quizás eh, podía ser igual a Lucifer, y, conociendo lo que significaba el semejante a Dios, uno igual con Dios, el nombre Miguel, no fue capaz de ver, porque Dios es tan grande, es tan poderoso, es tan magnífico, es que no puede mostrarse a nosotros como Él realmente es. Por eso dice la Escritura, nadie ha visto a Dios, solamente el Hijo ha tenido la oportunidad de ver a Dios. Y cuando se dice nadie, es nadie. No es un profeta, no hay un ángel, no hay nadie que haya visto a Dios, solo el Hijo. Entonces, si sacamos una conclusión inteligente, que ¿a quién vieron los ángeles? En el mensaje anterior dijimos, ¿a quién vieron los profetas? ¿A quién vieron los profetas que escriben en el Antiguo Testamento? Vieron a Jesús y ellos pensaron que estaban viendo a Dios. ¿A quién vieron los ángeles? ¿A quién vio Lucifer? A quién pudo ver Satanás? ¿Qué dijo? Pero si este es Dios igual a mí, o yo voy a llegar a ser igual a él. Dios se muestra de una manera sencilla, igual que un ángel, como los seres celestiales, o se muestra igual que nosotros en la forma de un sencillo carpintero, y todo el pueblo de Israel dice, ¿cómo va a ser este si este es el hijo de José? Si este es un simple carpintero, ¿cómo va a ser Dios? Es que Jesús es así, es que Dios es así, porque Él quiere relacionarse con nosotros y sabe que con su poder, con su magnificencia, no se puede relacionar con nosotros. Él baja su condición, se desprende de su condición para relacionarse contigo y conmigo. Es por eso que así. Y bueno, dijimos que íbamos a ver el tema, pero me apasiono con esto y es porque también quiero poner el énfasis en Cristo y no en Satanás también. Eso es lo principal. Otra característica, para volver al tema, otra característica nefasta del dragón es ser el acusador, ¿cierto? Ya mencionamos el tema de Job. Job 1, 9 y 10 dice, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Así le dijo el acusador a Dios, ¿cierto? Cuando Dios le hace mención, cuando Dios le hace mención de que Job dice es alguien intachable y alguien importante. Yo te quiero invitar a que tú puedas leer desde el verso 6 del capítulo 1 de Job. Dice, un día vinieron y a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. ¿Sabes que es la única vez que en el Antiguo Testamento se menciona el concepto de Satanás? Hay tres menciones de Satanás en el Antiguo Testamento. Esta es una, la otra es cuando se presenta como un acusador y quiere acusar al sumo sacerdote. Podríamos ya, hacer mención de una cuarta a través de la serpiente, sí, pero no está expresado como Satanás. Después, a través del conocimiento, nosotros sabemos que era Satanás y, y también se hace mención de este
ser que quiso ser semejante a Dios. Pero cuatro veces en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro del Antiguo Testamento es Dios, a pesar de que muchas veces, y qué importante, porque a veces vemos cosas muy negativas en el Antiguo Testamento, donde se ve a Dios de una manera negativa, de una manera errónea, que es un Dios castigador, es porque toda la adoración, todo el centro de la vida del hombre hebreo, del hombre israelita, de la mujer judía, de la mujer israelita, estaba centrada en Dios y se le atribuía todo lo bueno, pero también todo lo malo. Y ahí lo malo estaba la separación con Dios y no se menciona al diablo. En todo el Antiguo Testamento, el único personaje central siempre es Dios. Y estas cuatro o tres menciones que se hace realmente de Satanás, y no hay más. Y no hay más que eso. Porque incluso las cosas malas que les pasan a los hombres se están centradas en que es Dios quien las permite o las provoca, en este caso, en el entendimiento del profeta que no tenía la luz hasta que llegó a Jesucristo, que ahí está la verdadera luz. Pero volviendo al tema, desde el versículo 6 en adelante dice, y Jehová le dice a Satanás, ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y de ahí viene toda esta conversación. Satanás es un acusador porque le hace mención de que Job es fiel, Job es verdadero y es un buen hombre y es un siervo solamente porque está siendo bendecido. Y tú seguramente conoces la historia y cómo Job fue tocado y el Señor permitió que experimentara el dolor, el sufrimiento y que fue tocado él, su familia, todo lo que perdió. Pero aún así siguió viviendo en adoración al Señor. Pero en el libro de Apocalipsis, volviendo a capítulo 12, Satanás es descrito como un engañador en el verso 9, ¿cierto? Y él es llamado así cuando es el expulsado del cielo. Parece haber una consecuencia en cuanto tenía acceso a esta corte celestial, como podemos ver acá. Él podía actuar como un acusador, pero ya cuando Miguel, ¿cierto? Lo expulsa, es expulsado, hay una limitación de espacio. Él no tiene más acceso al cielo porque fue lanzado para la tierra y con él todos sus ángeles. Y también hay una limitación del tiempo. La sentencia de Satanás fue decretada en la muerte de Cristo, por eso él sabe que le resta poco tiempo y anda como león rugiente, como dice la Escritura. El diablo sabe que está derrotado, pero trata de luchar con los hombres para que no sepan que él ha sido vencido. Y qué pena, qué terrible que muchas veces nuestras iglesias, nuestras denominaciones están poniendo más énfasis en Satanás, en el diablo, en los poderes terrenales, que en el papado, en lo que sea, más que en Cristo, cuando este capítulo 12 nos hace mención de tres momentos que siempre la victoria es del Señor. Pero también hay una limitación de poder. El poder de Satanás no tiene una mirada en este sentido, una base bíblica, y se debe enfatizar que el diablo fue vencido por Jesús. En el versículo 5 nos dice claramente, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hay que poner énfasis en que el diablo fue vencido por Jesús, por los ángeles también, Miguel, y por la iglesia.
Ellos los han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje de cual dieron testimonio. No valoraron, por tanto, su vida como para evitar la muerte. Lee el versículo 11. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La batalla verdadera siempre ha sido vencida. Y en este caso, la iglesia no vence con el poder de la iglesia, sino que vence por intermedio de la sangre del Cordero. Y eso es lo más maravilloso. Sabemos, el dragón contra el Mesías venció al Mesías. El dragón contra Miguel, que es Jesús en la forma de ángel venciendo en el cielo, venció. Y no se halló lugar, no hay ya lugar para ellos en el cielo, como dice el versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, como dice el verso 9, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, ¿verdad? Pero lo más importante para ti y para mí en es que en este sentido la iglesia cristiana, la iglesia cimentada en la verdad, no en el nombre de una denominación, ha vencido. Se está cambiando la luz de día, por eso no puse luces, pero ya en este tiempo se está oscureciendo un poco antes. Y lo hago mención por si has notado que la oscuridad de la cámara ha ido cambiando. Quiero poner el énfasis en que la iglesia ha vencido al dragón. Y Cristo en cada uno de estos momentos es el que ha estado presente. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios, como dice 2 Corintios 5, verso 21. La iglesia vence al dragón cuando testifica de Cristo. La iglesia vencedora es aquella que testifica de Cristo, como dice el mensaje final. El capítulo 12 es extraordinario, es un capítulo maravilloso. Y al final nos dice que este dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. ¿Y quiénes son el resto de su descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como dice la escritura en el mensaje apocalíptico de los primeros pasajes y se lo dice a la iglesia, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor te bendiga grandemente y bien como decimos nosotros, gracia, gracia y paz. Te pido disculpas si se empezó a oscurecer la cámara.